Y bueno, ¿qué pienso de este libro? Pues que está lleno de mentiras, pero por donde quiera. Pero sobre todo pienso que es un libro que escribe un personaje desde el más profundo resentimiento. Hay cosas que me parecen poder. Ujú. Cuando más ya no lograste el puesto que querías, porque él quería seguir. Él dice, miente, todo el tiempo miente. Dice que estaba con AMLO desde el 97, cuando en la campaña de 2000 estuvo con la Bastida. Dice que la oposición convierte en ídolo a cualquiera que rompe con el obradorismo. Ajá. Esto es normal, ¿no? Me acuerdo cómo Ursúa, por ejemplo, se volvió el ídolo de los opositores, cómo creo que hasta Xochitl lo incorporó a su equipo, y ahora hacen de Cher Ibarra un ídolo. Me impresiona eso, o sea, cómo vuelven un ídolo a cualquiera que rompa con la 4T, pero claro, mientras esté en la 4T es Satanás, ¿no? Ujú. Bueno, La cantidad de críticas, pues yo creo que esto no puede sino ser leído como un acto de lealtad, y en mi opinión eso confirma, pues que es y siempre fue el traidor de Palacio. Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. La pobre oposición anda buscando hacer carroñería ante la imposibilidad de derrocar al proyecto de la Cuarta Transformación. Se cuelgan de un testimonio, yo así lo llamo, de un testimonio que hace el famoso Julio Scherer junto con el periodista Jorge Fernández Menéndez. ¿Quién es Jorge Fernández Menéndez? Un periodista de TV Apesta, de donde es fiel servidor de Ricardo Salinas Pliego. Carroñería política, ¿por qué? Porque lo que sostiene supuestamente este libro solamente señala Hernán Gómez es ponerse el paraguas antes de que llueva. Que llueva lo que va a corresponder cuando se hagan las investigaciones de fondo y no solamente plantear en un libro testimonios, vivencias que no tienen un soporte jurídico, y esto es lo que ha abierto la crítica sobre estos personajes que están haciendo carroñería política. En resumen, no es una obra revelación genuina, así lo estipula Hernán Gómez, sino un instrumento de defensa política y personal tras su salida del círculo cercano al poder. Traición, venganza. Vamos a escuchar la parte en que también los panistas están, pero ahorita aprovechando, pues, circunstancias que ni al caso. Lo vemos y lo comentamos. mira, bueno, quizás lo primero que habría que decir es, bueno, en mi caso personal, como señalaba ayer un artículo que escribí en El País, es, bueno, yo tengo un vínculo familiar con Julio Scherer Ibarra y también de afecto personal con él, ¿no? Entonces, bueno, esto dadas las circunstancias, por si alguno de nuestros millones de seguidores y radioescuchas que se agolpan a esta hora en la radio, en como la si fueran radio, los 30. Así es, Sí, la como gente si fueran va así. las luchas en Haz los de cuenta 30. como si fuera Cricri que iba a salir en la radio, están Sí, pendientes esta pues bueno, que dificulta eso el análisis, pues así es. Mira, yo creo que se trata de un libro novedoso por varias cosas. Uno, las memorias políticas en México son verdaderamente malas en general. Nuestros políticos por tradición son ágrafos, ¿no? Y lo que hay, si son expresidentes, pues hacen su séptimo, su octavo, su noveno informe de gobierno, siempre en una situación muy justificatoria de sus gobiernos. No hay, digamos, hay explicaciones de momentos, etcétera, pero no hay esta vivencia o esta nota de color que le dicen los medios, carnita, algo que digas, caray. Y luego los que no lo son, o tratan de documentar alguna salida, alguna posición, y no te revelan el chisme, pues, verdadero. Sí, claro. Entonces, no es que tengamos una buena tradición de libros escritos por políticos o por gente que atraviesa la política, no así libros sobre política, que es distinto, ¿no? Creo que es novedoso el caso de este libro de Julio Scherer Ibarra, porque pues al haber estado en una posición de muchísimo poder en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y haber sido uno de los personajes que lo acompañó durante décadas en su batalla política a López Obrador, pues eso le da mucha solvencia y credibilidad en lo que dice, y no dice cualquier cosa, ¿no? Entonces, cualquiera puede desprender muchas cosas de un libro, eso te habla del éxito que está teniendo el libro, porque todo el mundo lo comenta, Claro. para bien o para mal, unos de esta manera, otros de la otra. Seguramente es el más pirateado en la historia, de reciente. Pues sí, porque debe llegar así como a México como 5 veces por WhatsApp. Sí, no, desde la mañana te va a dar un piolín y te que va a luego dar el esta libro. cosa que luego tienen las editoriales, que Ajá. no sé para qué anuncian las Digo, qué cosas. mal, por cierto, pero sí. Sí, no los tienen en la librería, ¿no? Porque la gente va y dice, es que ya fui, pedí 5 y me dejaron comprar uno, y pues como que Sí, les gana. como si fueran boletos de Pues, BTS. sí, pero no puede ser que, o sea, lo peor que puede pasar, los tres hemos sido autores, Sí. lo peor que puede pasar a alguien, como lector, es ir por un libro que no esté, porque ya no vas de nuevo, por esa cosa, ¿no? Entonces, Bueno, un lugar desde el cual uno habla. Y bueno, ¿qué pienso de este libro?
pues que está lleno de mentiras, pero por donde quiera. Pero sobre todo pienso que es un libro que escribe un personaje desde el más profundo resentimiento. Hay cosas que me parecen interesantes, hay críticas que le hace a la 4T que me parecen válidas. Nunca le he negado a Julio Scherer que sea un tipo muy listo, pero creo que es muy cuestionable que tú trabajes para un gobierno, seas la mano derecha de un presidente, y cuando ya no estás en el poder, cuando más ya no lograste el puesto que querías, porque él quería seguir. Él dice, miente, todo el tiempo miente. Dice que estaba con AMLO desde el 97, cuando en la campaña de 2000 estuvo con la Bastida. Dice que él se fue porque se quería retirar a su despacho y que se fue en términos pacíficos con López Obrador, y no es cierto. Se fue porque trabajaba para él mismo, porque se creía con la capacidad de estar por encima del presidente. Se fue porque el presidente lo encontró en cosas muy pesadas, que son las que yo narro en mi libro. Entonces, él esperaba volver, y no solo yo, o sea, está en un montón de reportajes periodísticos que han salido volver con López que Obrador, casualmente ni siquiera cita ahí, y que él aspiraba a regresar con Claudia Sheinbaum y no lo logró, y por eso saca este libro. Entonces, pues sí, o sea, tú ves la cantidad de críticas que tiene a López Obrador después de haber sido su mano derecha. Yo conté como 20, y puedo decir que en algunas yo coincido, y no estoy en contra de la crítica. O sea, hay personajes, que la crítica la haga un analista político, un periodista, un militante quizás, pero alguien que estuvo ahí, donde se cocinaban las cosas. Ya. Apenas ahorita nos empieza a decir que no estaba de acuerdo con nada, que López Obrador no entiende de economía global, que ignora el lado más moderno del gobierno, que las mañaneras, que el 10% de eficacia y 90% de lealtad. Bueno, la cantidad de críticas, pues yo creo que esto no puede sino ser leído como un acto de lealtad, y en mi opinión eso confirma, pues, que es y siempre fue el traidor de Palacio. Julio Scherer, y desde ese lugar es que está escribiendo este libro. Juan Ignacio. Digo, no es casual que esta serie de cosas que dice Hernán sean en realidad el éxito del libro, ¿no? Porque dice, es que fue la mano derecha. Bueno, pues por eso es exitoso. Tú lo acabas de decir. Oye, es que es un tipo que estuvo donde se cocinaban las cosas. Bueno, pues por eso es valioso el libro. Porque lo está diciendo eso. Bueno, pues que, oye, que el tipo está mal de la cabeza, López Obrador, que es un tipo ignorante, pues no es ninguna novedad. A lo mejor es una novedad, claro, que lo escriba su exconsejero jurídico, que lo revele o que lo deje ver, ¿no? Esa podría ser la novedad. Lo que le da valor es precisamente que él estuvo ahí, ¿no? Por eso esos llamados de muchos personajes de la 4, que son bastante grotescos para mí, ¿no? Que son poco representativos de la izquierda mexicana, que tiene poco que ver con el López Obradorismo, digo yo. Y esta revelación de todo lo que hacía López Obrador, dijo una palabra, Hernán, al principio, que decía que era un libro escrito desde el resentimiento. Mira, yo creo que ahí, para hablar de resentimiento, solo López Obrador, digamos, si alguien personifica el resentimiento es López Obrador. Y creo, claro, que ese señor, en toda su ejercicio de gobierno, su ejercicio de poder, pues no hacía otra cosa que despreciar a los demás profundamente, y se ve en el libro. Y si hay un reclamo de decir por qué decía que le creía al fiscal y no me creía a mí, que yo llevaba 20 años con él, porque ahí hay pocas personas de los que estaban ejerciendo puestos que estuvieran desde esa época con Scherer Ibarra, ¿no? Entonces sí hay una revelación del liderazgo de López Obrador. Entonces eso les parece a ellos que es traición. Sí, claro. Y yo lo que veo es que toda esta horda de fanáticos religiosos, en los cuales incluyo a Hernán, de fanáticos de López Obrador, lo conozcan o no, hayan estado con él 2 horas, 2 meses, 2 años, o ni siquiera los haya saludado nunca López Obrador, o los vea para abajo como siempre lo hizo con Noroña, ¿no? Entonces, toda esta serie toda esta banda, digamos, radicaloide, llama a la traición, llama a decir, esto es un movimiento, cárcel, ¿no? Que hay que merece la cárcel, que es un ex amigo, que quién sabe qué, que las puñaladas. Bueno, es que eso es Morena. Y lo que está revelando Scherer Ibarra en muchas partes de su libro son las tremendas rocas, los tremendos estorbos que le dejó a la señora Sheinbaum. Oye, ¿esto es un favor a la señora Sheinbaum? Pues ahí sí no lo sé, ¿no? Porque les dejó una madriza que se están dando, que tiene ahorita una expresión en un sujeto que no quiere dejar su oficina. Como Marx Arriaga, no quiere dejar su oficina porque dice que, ¿sabes qué? Que se está traicionando el obradorismo. Sí, le pega a los obradoristas, en el primer, ¿no? En el primer año todavía de Claudia Sheinbaum, se ha entrado el segundo, y están diciendo que ahí hay un traidor al López Obradorismo, que en la SEP hay otro, porque lo que sucede, lo que dice Scherer Ibarra ahí, del alucinado, desquiciado de López Obrador, pues, y que también, pues, mucha gente que lo traicionó adentro, algunos de ellos que fueron fuentes de Hernán, fuentes muy cercanas, muy queridas, ¿no? Yo me imagino, pues bueno, esos, ¿verdad? Pues traicionaron al López Obradorismo. Ya. Entonces hay un pleito por
¿quién hereda a López Obrador? En eso estamos. ¿Quién hereda a López Obrador? ¿Tenemos Marx una hora Arriba. relativa? No, tenemos menos. No, para eso están tus programas que tienes tú. A ver, el podcast. a mí me impresiona mucho cómo la oposición convierte en ídolo a cualquiera que rompe con el obradorismo. Ajá, es normal, ¿no? Me acuerdo cómo Ursúa, por ejemplo, se volvió el ídolo de los opositores, cómo creo que hasta Xochitl lo incorporó a su equipo, y ahora hacen de Cher Ibarra un ídolo. No, espérate. También hablaron bien de ti cuando sacaste tu libro. Porque espérame, tu libro está en el mismo tono de Cher Ibarra. Tu libro está demandando personajes que estaban ahí, Arturo Saldívar y Cher Ibarra. Haces exactamente lo mismo. ¿De qué te Arturo quejas? Saldívar, a quien tú en esta mesa has llamado corrupto, by the way. No corrupto, Sí. pero un personaje ¿Podemos cuestionable y regresar mesquino, a por programas supuesto que para sí. atrás? Porque ahí está. Corrupto, Sí, programa no, que se le has podemos dicho corrupto. Por cierto. A mí me impresiona eso, o sea, cómo vuelven un ídolo a cualquiera que rompa con la 4T, pero claro, mientras esté en la 4T es Satanás, ¿no? Bueno, pues lo mismo hace López Obrador. Bueno, acá dejamos. Y me parece hablar a muy claro, Bernat. me parece muy claro aquí cómo Cher Ibarra está tan embarrado de estiércol que lo único que pudo hacer para quitarse ese estiércol y cuando se supo aislado y fuera del movimiento para siempre, solo ahí se lanzó. Amigos, parte de esta mesa de debate sobre el tema de Julio Scherer, la verdad que yo siempre he dicho, he estado en la postura de que el que acusa debe demostrar, y no, es como que yo mañana me ponga a hacer un libro y empiece a acusar de lo que yo vi o escuché, y hay que presentar documentación, no solamente escribir un libro, eso tiene un soporte. Es lo que les digo a ustedes, ellos están agarrando esta oposición, cualquier detalle, para hacer carroñería política. Por eso pierden esencia como oposición. Durante muchos años, así es, más de 20 años, la oposición ha estado mintiendo sobre el actuar del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente nunca se imaginaron que llegaran en el 2018 y la verdad que están muy lejos de tener credibilidad de un personaje que hizo historia con el proyecto de la Cuarta Transformación. Así que amigos y amigas, saquen sus conclusiones porque el PAN de Jorge Romero solamente da pena ajena. Amigos y amigas, gracias por su poderoso like, compartan la nota y los invito a que se suscriban a su canal Región Política. Yo soy Francis, nos vemos pronto, adiós.